exaltamos a ti, Señor. Te exaltamos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres digno de adoración. Y hoy estamos aquí para darte lo mejor, Señor. Lo mejor es para ti, Señor. Te glorificamos y te exaltamos con júbilo, con alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Puede alabarle al Señor con sus manos en esta hora. Cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Lleva de nuevo libre, Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. glorifícalo. Aleluya. Exaltamos, Señor, y te damos toda gloria solo a ti. Dígalo de nuevo. Libre, Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. sí, Señor. Resplandece, Resplandece, pues ha venido tu luz.
cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hoy hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hoy hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hacemos 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 fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hoy hacemos una fiesta. Y contigo celebramos, con gozo celebramos. Oh, 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 oh. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación. ¿Dónde? En mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré de salvación. En mi corazón. Aleluya. Salvación en mi corazón. En mi corazón. Él es bueno y para siempre su misericordia. En todo tiempo Él es bueno. Por eso le decimos, bueno es Dios, bueno es Dios, Bueno es Dios. bueno es Dios, Bueno es Dios. bueno es Dios, Bueno es Dios. bueno es Dios. Dígalo con júbilo, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. 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 Hay júbilo y salvación. Y hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré de salvación en mi corazón. ¡Aleluya! Eres rey. Grita, grita, canta, danza alegremente en su presencia. Tira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Salta dando vueltas. Él es el rey.
libertad, libertad, bendición, bendición, sanidad, sanidad, vida, vida, gozo, gozo, alegría, 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 vino nuevo, nuevo, fe, fe, paz, paz, gozo, gozo, libertad, 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 libertad. libertad. Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, poniendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco, pudriendo yugos, trayendo libertad. ¡Gózate! Cristo salva, perdona, restaura, llena, unge, levanta, envía, los cielos se abren, aceite desciende y trae libertad, libertad, libertad. Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco, pudriendo yugos, trayendo libertad. Él trae libertad y de su aceite fresco. Aleluya, aleluya. Exáltalo, exáltalo. Santo, 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 poderoso. Aleluya, aleluya. Digno es Él, digno es el Cordero. Digno eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Digno eres tú, Señor. Levante sus manos ahí donde está y adórele al Rey de Reyes. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Es omnipotente tu presencia, Señor, en este lugar. Eres tú todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por ti que yo suspiro, más allá del velo,
yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Digámoselo, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, oh, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el
toda la gloria, digno de toda la honra. Él es santo. Él es santo. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Ahora, pues quisiera que usted me acompañara, quisiéramos una oración para poder meditar en la escritura y quiero tomarme aquí un minutito solo para llevar el control del tiempo. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti dándote toda la honra, la gloria, Señor, agradecidos contigo por tu amplia misericordia, Señor, porque tú siempre eres bueno. Eres maravilloso, Señor, y estás atento también, Señor, a nuestra súplica, a nuestro clamor como hijos tuyos. Delante de ti hoy nos presentamos para pedirte, por favor, Señor, que puedas enviar de tu buena, abundante, preciosa, maravillosa palabra para que nosotros podamos ser edificados a través de ella. Padre, estamos conscientes, Dios mío, que solamente de parte tuya desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que envíanos de tu palabra y que tu palabra no retorne vacía, sino que antes cumpla aquel propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos y te damos gracias por el privilegio que nos das de poder transmitir, Señor, a través de esta plataforma, y permite, Señor, que pueda llegar este mensaje a la necesidad de cada uno de tus hijos. En el nombre maravilloso de Cristo, Padre, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Creo, mis amados hermanos, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, pues nos hemos quizás arrepentido de algo que ha salido de nuestra boca. En algún momento dijimos algo y de lo cual pues posteriormente nos arrepentimos. Creo que a todos nos pasa. Sin embargo, cuando nosotros nos arrepentimos de algo que salió de nuestra boca, es porque nosotros estábamos conscientes de aquello que salió de nuestra boca. Pero también hay momentos en los cuales nosotros ni siquiera reflexionamos en que decimos una palabra o decimos algo y esto pueda traer algún tipo de consecuencia, y de lo cual quizás nosotros ni siquiera estamos apercibidos, hasta que quizás alguien nos lo pueda decir. Ahora, esto pues es en el aspecto natural, y esto podría de alguna manera traer algún tipo de consecuencia en nuestra vida, como un reclamo u otra cosa. En el mejor de los casos, un reclamo. Sin embargo, cuando vamos a la escritura, cuando hablamos de la palabra del Señor, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los alcances que pueda tener la palabra del Señor. En repetidas oportunidades, en el caso personal, me ha pasado que llego a un lugar quizás a predicar, o ni siquiera a predicar, sino que llego a un lugar X o y se me acerca alguna persona y me dice: pastor, ¿se recuerda de tal o cual mensaje que usted predicó? El Señor me bendijo, o el Señor me habló, o esto o lo otro. Y entonces uno no se da cuenta que está ministrando la palabra del Señor, y que el alcance puede ser de manera inesperada. Y esto, hermano, no solamente en este aspecto,
sino que también el aspecto, como dice la Escritura, que nosotros cuando hablamos de la palabra del Señor, en parte hablamos y en parte profetizamos. Y esto es muy, muy, muy importante definitivamente para nuestra vida, porque ahora que pues hemos tenido este retiro virtual que terminó precisamente anoche y continuará los días miércoles, hermano, por el tiempo que haya esta situación de toque de queda y de limitación en cuanto a locomoción. Creo que, hermano, el Señor también nos ha venido hablando a nosotros como iglesia, porque haciendo de alguna manera un recuento de aquellos mensajes que pudimos estar predicando principalmente al principio de este año, ahora yo me doy cuenta que el Señor nos venía hablando. Por ejemplo, empezamos a hablar de la reconciliación y el rema que el Señor me puso en cuanto a la reconciliación es que según lo dice Isaías capítulo 61, versículo 2 en la versión Félix Torres Amat, dice, hermano, el año de la reconciliación, que el Señor vino a proclamar el año de la reconciliación o su jubileo. Cuando yo vi esa similitud que hay reconciliación con jubileo, entonces el Señor puso en mi corazón poder analizar lo que sucedía en el jubileo y precisamente lo que pasaba en el tiempo del jubileo es que cada uno volvía a su casa. Y entonces empezamos a analizar a aquellas personas que volvieron a su casa y que regresaron a hacer a su casa. Y ahora precisamente el Señor en este tiempo, hermano, que estamos con esta situación de la pandemia, del coronavirus, el Señor nos manda a volver a nuestra casa. Entonces, desde ahí ya vi que el Señor nos estaba hablando. Por supuesto, ahora estoy viendo retrospectivamente y analizando esta situación. Por el otro lado, el Señor también nos habló con relación unos días antes precisamente de que empezara el brote del coronavirus ya más cercano a nuestro país y que se tomaran algunas medidas. El Señor nos habló sobre que era necesario cambiar el miedo por el temor a Jehová y vimos ese círculo virtuoso, cómo se puede empezar así, como nos ha venido ministrando el apóstol Sergio, que es necesario que nosotros erradiquemos el miedo de nuestro corazón, pero también no solamente tenemos que erradicarlo, sino también convertirlo o aprender el temor hacia el Señor. Y eso también lo analizamos. Por el otro lado, vimos la importancia en un tema familiar de las casas marcadas. ¿Cuáles eran las casas marcadas y con qué teníamos que marcar nuestra casa? Yo creo que este es el tiempo que el Señor nos está precisamente diciendo que nuestras casas tienen que estar marcadas con sangre, tienen que estar marcadas con vino y aceite. Bueno, y hay muchas cosas que ahí analizamos y que en su momento yo le dije a los hermanos, vayamos a nuestra casa y hagamos esto también, sin saber lo que iba a venir más adelante. Otro de los temas que el Señor nos estuvo ministrando fue en la última Santa Cena antes del mes me parece que fue la Santa Cena del mes de marzo. El Señor nos habló sobre el sacerdocio de la reconciliación, basado en que el sacerdocio, según Melquisedec, una de las cosas que ministra es paz, porque es rey de Salem, y Salem precisamente significa paz. Y entonces vimos aquella frase que aparece en repetidas oportunidades en la Escritura, vete en paz. Y yo creo que eso es algo que el Señor nos ha estado ministrando, vete en paz, que no nos atemoricemos, que no permitamos que las noticias que se vienen dando y que a veces hay demasiado amarillismo en las redes sociales vengan a ministrarnos turbación, sino que tenemos que tener paz. Y otro de los temas, eso ya fue el año anterior, que el Señor nos ministró, fue un tema que yo le puse como título, los intocables. ¿Quiénes son los que no va a tocar el enemigo? Y precisamente uno de los versículos que tocamos en esa oportunidad fue, ninguna plaga tocará tu morada. Pero ¿quiénes son los intocables? Los que están bajo el abrigo del Señor. Y vimos otros más, como lo que dice Job, por ejemplo, que el que acepta la disciplina, el que no menosprecia la disciplina del Todopoderoso, entonces ningún mal lo tocará. Y así otros más, que no voy a redundar en ese tema, pero que pues solamente haciendo un análisis de ello. Ahora, todo esto es indudable que el Señor nos lo venía hablando, aunque yo, digamos, y la iglesia no lo habíamos entendido de esa manera, entonces el Señor nos lo venía hablando con el propósito de que nosotros precisamente nos preparáramos para algo.
Pero no solamente para la pandemia, por supuesto que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Seguramente que Dios nos estaba anticipando que algo iba a venir, porque Él dice que no hará nada sin darlo a conocer a sus siervos. Entonces Dios nos estaba anticipando, creo yo, y esto ha de haber sucedido no solamente conmigo, sino seguramente con la mayoría de los siervos que Dios estaba hablándoles. Pero, pero algo que yo creo que no solamente para esto el Señor nos preparaba, sino que el Señor nos está preparando específicamente para la venida del Señor. Ahora que pues hubo suspensión de servicios con participación del pueblo del Señor, definitivamente yo creo que el Señor con un propósito nos regresó a casa. Y me decía un siervo del Señor y me quedó eso grabado en mi corazón. Me dice, ¿no será que el Señor solamente va a permitir que regresemos a congregarnos por un tiempecito y después nos va a llevar? Bueno, ese tiempecito del Señor podría ser para nosotros 6 meses, 1 año, 2 años, 3, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero lo que sí es cierto es que si vamos a regresar a la iglesia, vamos a regresar con una convicción, con un deseo, con un anhelo. Muchas de las cosas que quizás no hicimos cuando teníamos la oportunidad, ahora las estamos anhelando, ahora las estamos deseando. Y yo creo, no es para que nadie se sienta acusado, ay, ¿por qué no lo hice antes? No, sino para que ahora valores la oportunidad que Dios te dará más adelante y que de esa manera la puedas aprovechar y lo que vayas a hacer para el Señor lo hagas con todo tu corazón. Entonces creo que si el Señor nos está preparando para su venida, definitivamente nosotros como hijos de Dios debemos de saber en qué tiempo profético nosotros estamos caminando. Y aquí es donde yo quisiera empezar a ver algunos versos de la Escritura juntamente con usted. Y que vayamos aquí a lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 24, versículo número 1. Dice la Escritura, cuando salió Jesús del templo, y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjese entonces cómo el Señor, cuando los discípulos de alguna manera quisieron impresionarlo con las edificaciones del templo, entonces la respuesta del Señor fue muy enfática. Pero sigamos leyendo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Es decir, ¿cuándo sucederá que se iba a derribar piedra sobre piedra? Número 1. Y dice, ¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Es decir, que entonces se habló de 3 tiempos aquí, de cuándo iba a suceder lo que el Señor dijo, que piedra sobre piedra iba a ser, que no iba a quedar piedra sobre piedra, sino que todo iba a ser derribado. Número 2, la señal de su venida, es decir, de su parucía y de la consumación también de este siglo, es decir, cuando todo sea terminado aquí. O sea, de 3 cosas habló el Señor y vale la pena que las enfaticemos. Sigamos adelante. Luego en el versículo 4, el Señor dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos. El engaño anda campeando por todos lados y nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestro corazón. Recuérdese que la Escritura dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y dentro de las instrucciones que yo le estaba dando precisamente, aunque era más directamente para la iglesia, pero si alguien las toma, pues gloria a Dios, era ¿cuál es la voz que nosotros estamos oyendo? Fíjese que al estar oyendo diferentes voces, cuando uno no sabe a quién se tiene que guiar, definitivamente fácilmente puede ser desviado. Por eso es que en el ejército hay una sola voz, la voz cercana, la voz el general da una voz, pero esa voz se tiene que ir trasladando después hacia los niveles más bajos hasta que llegue a la gente que está a cargo de un pelotón, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo creo que de la misma manera, para no ser engañados, una de las cosas que tenemos que observar es cuál es la voz
¿Cuál es la voz hacia la que nosotros nos tenemos que dirigir? ¿Cuál es la voz que tenemos que estar oyendo? Recordemos que la palabra del Señor dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Y eso es muy importante. Nosotros, en el caso personal, yo tengo una cobertura, que es una cobertura también para la iglesia, y es nuestro apóstol Sergio Enríquez. Él nos da directrices y nosotros las trasladamos luego a la iglesia. Entonces yo creo que esa es la voz que tenemos que estar oyendo para no ser engañados. Sigamos en el versículo número 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Cristo significa ungido. Esa es una palabra griega que significa ungido. Entonces, muchos ungidos vendrán diciendo, sigan mi voz, queriendo impresionar con su voz. Principalmente en el tiempo donde nosotros nos ha tocado vivir, que los medios de comunicación han proliferado de una manera extraordinaria. Entonces nosotros, y hay muchas voces, y son voces respetables, y son ministros que vienen de Dios, pero a cada uno de los ministros les fue dado un rebaño, y yo creo que para eso el rebaño tiene que identificar. Eso es como que el vecino suyo llegara a darle órdenes a sus hijos. Eso es imposible, o no debería ser, pues, tal vez no imposible, ¿verdad? Porque podría ser que alguien se atreva a hacerlo, pero usted no va a permitir que el vecino le venga a dar órdenes a su hijo, sino que es usted el que le da órdenes a su hijo o instrucciones también. Entonces, cuidémonos, por favor, de eso para no caer en el engaño. Este es un tiempo muy delicado y tenemos que saber cuál es la voz que tenemos que seguir. Versículo número 6. Oiga, pero ustedes deberían esperar. Ahora aquí ya empieza a decir cuáles son las cosas que van a suceder y ya las vamos a dividir para ver en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Pero ustedes deberían esperar, oír de guerras. Eso está de más que yo le diga porque estamos oyendo, y no solo guerras donde hay armas convencionales, sino que las guerras que precisamente se están viendo hoy en día. Deberían esperar oír de guerras, disturbios y rumores de guerras. Es decir, esas guerras traen disturbios y por supuesto también hay rumores de otras guerras, ¿verdad? Cuando empezamos a oír que fulano hizo esto hablando de países, ¿verdad? Hablando de naciones. Entonces, cuando digo fulano me refiero a los gobernantes de una u otra nación que hizo esto con tal gobernante, y entonces aquel gobernante ahora como venganza va a hacer esto con él y se va a aliar con no sé quién para... Esos son las guerras y rumores de guerras, pero que normalmente no son las guerras convencionales. Ahora fíjese lo que aquí dice, miren, no se asusten. Hermano, a nosotros no nos deben de asustar las noticias de estas cosas. A nosotros nos debe de confortar nuestro corazón sabiendo que la venida del Señor está cerca. Los cristianos no nos deberíamos de sorprender por las cosas que suceden en el mundo porque ya estaban escritas. Nosotros lo que nos debe de admirar o de impresionar es de saber que la venida del Señor se acerca cada día más. Ahora, fíjese lo que aquí dice, miren, no se asusten, porque es necesario que ocurran todas estas cosas. Esta frase la estuvimos ministrando también uno de estos días, hermano, las cosas que son necesarias, ¿verdad? Por ejemplo, es necesario que Él crezca para que yo mengue, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y eso lo estuvimos ministrando, creo que fue la semana anterior, estuvimos ministrando esta palabra con esa frase precisamente. Pero todavía no es el evento final. Es decir, aquí tendríamos que también detenernos un momentito y saber cuál es el final, pero lo voy a abordar en unos versículos más adelante. Sigamos. Versículo número 7. Porque gente se levantará contra gente. Y eso ya lo estamos viendo. Solamente con lo que estamos viendo en nuestro país nos damos cuenta que se levanta gente contra gente. Algunos tienen unas opiniones, otros tienen otras, y ahí hay diferencias. Se está levantando gente contra gente. Eso es dentro de una nación, o dentro de un vecindario, o dentro de una iglesia, dentro de una familia. Se levanta gente contra gente, pero también dice, y reino en contra de reino. Y reino en contra de reino. Y como consecuencia de estas cosas, entonces también habrá hambrunas y tumultos. Fíjese, hambrunas y tumultos. Hermano, esto no es nada nuevo. En nuestro país, precisamente, hermano, aunque nos parezca raro,
pero hay lugares donde la gente pasa hambre, donde la gente está escaseando precisamente de sus elementos básicos, de la canasta básica, que no tiene el sustento. Y es necesario que también nosotros, como hijos de Dios, podamos de alguna manera hacer este tipo de función. Por supuesto, dentro de un equilibrio y dentro del orden que se nos ha enseñado en su momento. Ahora, mire todas las cosas que hay. Y luego dice aquí, y epidemias de enfermedades. Es decir, habrá un brote de una enfermedad, se convertirá en una epidemia y luego más allá se convierte en una pandemia, como es lo que nosotros estamos viendo hoy en día con esta pandemia del coronavirus, de la cual, pues, hermano, hay suficiente información. Insisto, debemos de ser apegados a la información que nos dan por los canales adecuados y no por cualquier fuente, porque eso trae mucha desinformación y se puede caer en cometer errores que después podrían ser lamentables. Mire, epidemias, terremotos en todos sitios. Precisamente hace unos 2, 3 días atrás, hermano, hubo un terremoto en China. Entonces esto nos indica a nosotros definitivamente, esto se está cumpliendo, es el tiempo del cumplimiento de la palabra. Y dice, y ahora mire aquí lo que dice, y habrá temores y terrores. Esto me impactó mucho, esta versión que estoy leyendo. Porque esto es lo que el apóstol Sergio nos ha estado enseñando y que estuvo ministrando en todo el retiro y que ayer culminó con lo que es los temores de Jacob y el reposo de Israel. Una administración muy linda, creo yo, por lo menos en mi corazón creo que se quedó grabada esa administración. Pero aquí es esto bien importante, porque entonces temores que se convertirán en terrores. Temores empiezan en una persona y luego se van expandiendo en el corazón de la persona, pero que eso después se vuelve un terrorismo, que es precisamente una de las estrategias del enemigo del tiempo final. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a oír una sola voz para saber cuál es la voz que nos ministra paz. Cuando hay alguien que tiene una voz de parte del Señor, que el Señor le ha dado alzar su voz como trompeta y la ministra a través de las redes sociales, no solamente las ovejas van a oír la voz para seguirlo, sino que esa voz les va a trasladar paz, esa voz les va a trasladar tranquilidad, esa voz les va a dar reposo, esa voz va a hacer que el pueblo pueda estar tranquilo. Así que no demos lugar a los temores que se van a convertir después en terrores. Esa fue la administración cuando el apóstol le puso al tema la antítesis del alfa y el omega. ¿Por qué? Porque la antítesis empieza por temor, el principio, temor, y termina en un terror. Bueno, sigamos adelante. Y desde los cielos, y señales desde los cielos, y habrá mucho mal tiempo. Cuando dice mucho mal tiempo no se refiere a que va a estar lloviendo, no, sino que los tiempos van a ser difíciles. Entonces, ahora, continuemos aquí. Ahora mire lo que dice este versículo 8. Entonces dice, pero todos estos eventos son el principio de dolores de parto. Es decir, que las epidemias, los terremotos, las señales que se dan en los cielos, el que se levante gente contra gente, nación contra nación, etnia contra etnia, como dice también en el original, y todos estos eventos que ya los vamos a resumir en un momentito, hermano, solamente son principio de dolores, porque muchas personas empiezan a decir, Dios mío, ¿y será que ya estamos en la tribulación o en la gran tribulación? Reprendemos en el nombre de Jesús, porque la iglesia novia no va a pasar la gran tribulación. Ahora, démonos cuenta que desde el versículo número 5 o 4, 5, hermano, se está hablando, y entonces aquí en el versículo 8 dice, pero todos estos eventos, le agrego yo aquí eventos, son el principio de dolores. Entonces quiere decir que todavía no estamos ni siquiera en la pretribulación. En la pretribulación, basándome en los 3 hay, ¿verdad? Hay de los moradores de la tierra por los 3 toques de trompeta, la quinta trompeta, la sexta trompeta y la séptima trompeta. La quinta trompeta nos habla a nosotros de la pretribulación, que son 150 días. La sexta trompeta, que es el segundo ay también, nos habla a nosotros de la tribulación, que son 3 años y medio, y luego la séptima trompeta, que son otros 3 años y medio, y que también es el tercer ay, y que es la gran tribulación.
Ahora, entonces quiere decir que todos estos eventos que están aquí y que se los voy a describir aquí, o los voy a resumir más bien dicho aquí, así rápido, hermanos, solamente son principio de dolores. Entonces, guerras, disturbios y rumores de guerra. Luego gente contra gente, reino contra reino, hambrunas y tumultos, epidemias de enfermedades, tal como lo dice esta versión, terremotos, temores y terrores, es decir, temores que se convierten en terrores, señales desde los cielos y mucho mal tiempo. Es decir, habrán muchas cosas difíciles aún aquí. Recuérdese, la iglesia no está en la gran tribulación, pero sí dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. La iglesia sí va a pasar tribulaciones, pero no la tribulación. Ok, ahora, quiero seguir leyendo en el capítulo 24 en donde estábamos, versículo 8 nos quedamos. Quiero continuar para que veamos algunas cosas importantes aquí. Ahora, fíjese entonces lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. Aquí ya está hablando de la tribulación. Y dice, y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Esto sí, ya en el versículo 9 está hablando de la tribulación. La tribulación. Y luego dice, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Aquí quiero hacer énfasis, que usted pueda por favor notar. Aquí dice, entonces os entregarán a tribulación. Aquí es en el versículo 9 donde ya estamos viendo que ya empieza entonces la tribulación. Pero sigamos adelante para poder avanzar. Solo déjeme leerle. Sí, versículo 11. Y se levantarán muchos falsos profetas. En el principio de dolores iban a levantar falsos cristos. Aquí dice se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Por supuesto, aquí también me tengo que detener para decir que los falsos profetas no es que vayan a venir hasta en la tribulación. Los falsos profetas ya hay, pero en la medida que nos vamos acercando a ese periodo, se van incrementando y van proliferando de una manera extraordinaria. Y dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mire, esta es otra cosa importantísima que tenemos que analizar, porque entonces también en la tribulación se va a manifestar el amor que se ha enfriado en muchas personas. Pero no significa que en este tiempo que nosotros estamos viviendo no hayan personas con amor enfriado. De hecho, yo creo que el Señor nos exhorta, según lo dice el libro Apocalipsis capítulo 2, cuando se escribe la carta a la iglesia de Éfeso, se le está exhortando, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Fíjese que yo siempre enfatizo eso porque es muy importante. No le está diciendo a la iglesia, tengo contra ti que no me amas. No, tengo contra ti que no me amas como me amabas al principio. Es decir, descuidaste tu primer amor. Al descuidaste tu primer amor, estás abriendo la puerta para la iniquidad. Y una de las maneras como se abre la puerta para la iniquidad es terminando a amar el dinero. Por eso es que la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, se le exhorta por haber perdido su primer amor, pero a la última iglesia, que es la de la Odisea, se le está confrontando porque terminó amando el dinero. Entonces, quien deja de amar a Dios termina amando el dinero. ¿Dónde me baso para decir esto? Pues primero ahí en ese proceso que se da en las 7 cartas que se escriben a las iglesias de Asia, y que están descritas en el libro de Apocalipsis, y también en el pasaje cuando dice que nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y odiará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, al Dios de las riquezas, que es Mamón. Entonces, creo que en el corazón del hombre, el rival más grande que puede tener, hermano, es el amor al dinero. Y es algo de lo que nos tenemos que cuidar. Entonces, cuidado con, hermano, en este tiempo, precisamente en este tiempo. A mí me sorprende, hermano, que hay muchos hermanos. Yo entiendo que hay personas que se dedican al negocio,
pero que no puede ser que hayan cristianos que se estén aprovechando de la situación que esté pasando un país para poder, hermano, quizás acaparar o vender productos más caros de lo que sean. Yo creo que eso, como hijos de Dios, no es correcto. Si te dedicas al negocio, gloria a Dios, qué bendición, y que Dios te bendiga y te respalde, y que Dios te abra las puertas para que puedas desarrollar tu trabajo, pero no lo hagas aprovechándote de una situación, porque eso no será agradable al Señor. Continuemos. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 13. Y aquí es donde yo quizás quiero centrar un poquito mi atención. Solo déjeme ver cómo vamos con el tiempo. Estamos bien. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, aquí solamente quiero hacer énfasis. Perseverar hasta el fin. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que analizar. El fin y salvo. Perseverar hasta qué fin y salvo de qué. Esas son dos cosas que nosotros tendríamos que analizar, porque hay varios fines. Por ejemplo, el fin de la iglesia en la tierra es cuando sea el arrebatamiento. Entonces, la iglesia que quiere ser arrebatada debe de perseverar hasta que sea arrebatada, hasta que llegue al tribunal de Cristo. Ese es el momento cuando debe de perseverar. Está el fin de la tribulación también, está el fin del milenio, está el fin del mundo, o sea, son varios fines. Entonces, el que persevere hasta el fin, entonces la iglesia, hermano, y es lo que nosotros estamos enseñando y ministrando constantemente a la iglesia, tú no debes de perseverar hasta el fin del mundo, hasta el fin del milenio. Sí, vas a estar ahí, pero tú deberías de perseverar hasta ser arrebatado. Ese debería de ser tu meta, el ser parte de la iglesia novia, ser parte de la iglesia que será arrebatada. Ahí es donde nosotros nos deberíamos de centrar. Entonces es muy, muy importante que podamos aclarar esa situación, que hay varios fines y salvo, por eso salvo, en este caso, la iglesia será salva de la tribulación. La iglesia que va a ser arrebatada. Otros serán salvos en el milenio y otros serán salvos del lago de fuego. O sea que hay varios tipos de salvación también, o facetas de la salvación, ¿verdad? Ahora, entonces, si usted se da cuenta, y aquí ya no voy a seguir yo leyendo porque yo me quiero centrar en esa frase, el que persevere hasta el fin, aclarando que el fin para la iglesia, lo que yo le estoy ministrando es el fin de su etapa tierra, de su era tierra. La iglesia va a terminar su etapa en la tierra y va a ser trasladada primeramente entre el cielo y la tierra, para poder ir al tribunal de Cristo y posteriormente continuar en la segunda etapa de ese viaje, ya aprobada en el tribunal de Cristo para ir a las bodas del Cordero. Entonces es necesario que la iglesia sea perseverante. Ahora, miremos lo que dice la Escritura en este pasaje de Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 8. Mírelo cómo dice esta versión textual. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo, y el paciente de espíritu mejor que el altivo de espíritu. Pero quiero centrarme en la primera parte. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Realmente eso es un poquito contradictorio. La Biblia siempre contradice las cosas lógicas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos en cuanto al nacimiento, la Biblia también dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero resulta que en el día de la muerte se llora y en el día del nacimiento se está alegre. Entonces pareciera contradictorio, paradójico esto. Sin embargo, es mejor el final de un asunto. Ahora, me llamó la atención cómo lo dice esta versión latinoamericana. Mire cómo dice: terminar una obra vale más que comenzar. Es decir, quizás no empezaste de la mejor manera en el evangelio, quizás llegaste, no sé cómo pudiste haber llegado, tal vez te llevaron, tal vez te empujaron, tal vez tu familia era cristiana, tú no querías, no sé cómo haya sido, pero al final llegaste y esa es una tremenda bendición. Eso es lo importante, que llegaste. Pero ahora dice aquí, terminar una obra vale más que comenzarla. Y oiga lo que dice: lo que cuenta, es decir, lo que cuenta para terminarla es la perseverancia y no la pretensión. La pretensión es un deseo de hacer algo, de alcanzar algo. Entonces, no basta solamente con el deseo, no, hay que ser perseverantes para poder alcanzar. Y creo que a esto nos está llamando a nosotros el Señor, a ser perseverantes. Creo que en este tiempo, yo dije desde el momento que suspendieron los servicios presenciales, desde ese momento yo dije, ahora
se va a ver quiénes son y quiénes no son, quiénes están viviendo por principios y quiénes simplemente eran religiosos. Ahora vamos a tener que ser definidos. Se va a definir entre el que sirve y no le sirve, se va a definir entre el que ama a Dios y no le ama, se va a definir entre el que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios y el que no la quiere hacer. Ahora es cuando vamos a ver este tipo de cosas. Pero note que entonces aquí dice, terminar una obra vale más que comenzarla. Empezaste en el evangelio, quizás tienes 20, 30 o más años de ser cristiano y ahora esta situación te va a desanimar. No, al contrario, sigue adelante, esfuérzate, no desmayes. Como dice la escritura, no temas, no desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Él no te abandonará, como estuve con Moisés mi siervo, no te dejaré y no te desampararé, dice el Señor. Aleluya. Bueno, aquí uno se emociona realmente predicando de la palabra del Señor. Ahora, fíjate entonces que para terminar lo que tú empezaste, un día empezaste en las condiciones que no eran las mejores, sin embargo empezaste. Como lo dice Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Y no lo pienses en el aspecto material, porque cuando vamos a ver en los originales de ese versículo, dice, aunque tu principio haya sido hacia abajo, tu postrer estado será hacia arriba, aleluya. Entonces quiere decir, ibas hacia abajo, porque cuando no tenías a Cristo en tu corazón, tu destino realmente era el lago de fuego, la muerte segunda, ese era tu destino. Y ese es el destino, lamentablemente, de la gente que no quiere recibir al Señor en su corazón. Pero ahora dice, aunque tu principio ha sido hacia abajo, tu postrer estado será hacia arriba, porque el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del Seol que está abajo. Así que en el nombre del Señor yo te motivo a que seas perseverante. Oiga lo que dice aquí, lo que cuenta es la perseverancia y no la pretensión y no el deseo y no solamente decir, es que yo quiero. Sí, está bien que quieras, pero de nada sirve que tengas una buena intención si esa buena intención no se plasma en una acción adecuada. No es suficiente con buenas intenciones. Es que yo quería, es que yo deseo, o como me dijo alguien, estábamos aquí en este templo y recuerdo que estábamos orando para que el Señor nos proveyera para colocar el piso cerámico. Y entonces una persona me dijo, pastor, me dijo, yo quisiera tener el dinero para poder dar para el piso, pero él quisiera. Y yo lo daría todo, si yo tuviera el dinero lo daría todo, me dice esta persona. Y yo digo, mejor hubiera dado para 1 metro. Y no solo el deseo de darlo todo y nunca, quizás lo dio, no recuerdo si dio o no dio, solo tal vez voy a pecar si digo que no dio, pero hubiera sido mejor dar 1 metro y no estar deseando darlo todo solamente. Entonces, lo que importa es la perseverancia, lo que cuenta es la perseverancia. Sé perseverante, no desmayes. Ahora es cuando se va a dar cuenta, mire, siempre que hay una batalla, siempre hay heridos y hay muertos, por lo regular. Es muy rara la batalla donde no hubo heridos y muertos. Y esto de alguna manera es una batalla espiritual que estamos librando la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos congregarnos. Hermano, como muchos hermanos me han dicho, pastor, cómo extrañamos la iglesia, y que Dios los bendiga y que Dios de verdad les conceda el deseo de su corazón de volver a reunirnos y el mío también. Pero ahora no solamente queremos quedarnos aquí, ahora queremos ir más allá, porque seguramente el Señor nos va a permitir volver a reunirnos, pero seamos perseverantes. Pero en este tiempo, ¿qué va a pasar? Quizás alguno se va a quedar, se va a acomodar. No, en el nombre de Jesús, yo te invito a que seas perseverante y que no desmayes. Sigamos viendo algunos otros versos más. Me gustó mucho esto, este versículo de Romanos capítulo 15, versículo número 5. Dice la versión de América, Dios por su parte, de quien proceden, oiga, las otras versiones aquí dicen paciencia, pero en esta versión dice perseverancia. De Dios procede la perseverancia. Dios pone el querer como el hacer. Aleluya. Dios pone el querer como el hacer. Entonces eso significa que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser perseverantes. La palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en Él todo lo vamos a poder hacer, en Él lo vamos a lograr, en Él vamos a alcanzar muchas bendiciones. Así que si de Dios procede la perseverancia y el consuelo, pues en este tiempo que Dios te traiga consuelo, pero que tú seas perseverante, que tu corazón no
se desanime, que tu corazón no se cargue de embriaguez, que tu corazón no se cargue de libertinaje, que tu corazón no se cargue, hermano, de acomodo, sino por el contrario, que ahora puedas estar más y más ferviente delante del Señor. Ahora es cuando necesitamos no ser ni fríos, hermano, no necesitamos ser ni fríos ni tibios, sino que necesitamos ser fervientes en el Señor. Así que te motivo a que adelante, a que no te desmayes en el nombre del Señor. Y dice, y que de quien proceden la perseverancia y el consuelo, les conceda vivir en armonía, a ejemplo de Cristo Jesús. Así que en el nombre del Señor, pues hermano, pidámosle a Dios que nos ayude a poder ser perseverantes. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo número 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Pues tienen necesidad de perseverar. Nosotros tenemos necesidad de perseverar para que, cumpliendo la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que tiene que venir vendrá, y oiga como dice aquí, vendrá sin retraso. Él no tiene por tardanza su venida. Recuérdese que la venida del Señor es una promesa. Yo siempre lo he enseñado, por lo menos desde que el Señor me hizo ver esto, que en la Biblia hay una cantidad extraordinaria de promesas, muchas promesas de tipo material, de tipo físico. Cuando digo físico me refiero a de nuestro cuerpo, salud, y porque así lo dice la Escritura. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Entonces hay de tipo material, económico, hay físicas, y también hay promesas espirituales. Sin embargo, hay promesas que son únicas en su género. Y me refiero a las promesas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa del Padre es que derramaría su Espíritu Santo. La promesa del Padre, por eso Jesús dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa de mi Padre. Así que ahora que estás en tu casa, ahí donde estás, puedes decirle, Padre, como en el día de Pentecostés, haz descender tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre los míos, aún sobre tus hijos. Y si estás embarazada, aún en el vientre, como le sucedió a Juan el Bautista, Dios puede bautizar a ese bebé, hermano, desde el vientre de su madre. Así que bendecimos tu vida, tu casa, y te pedimos que esa promesa se cumpla, porque después de la promesa del Padre viene la promesa del Espíritu. Según el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo número 19, 20 y 21, ahí se habla de la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo es que iba a traer restauración sobre la iglesia. El Espíritu Santo no va a obligar a nadie, pero sí a aquellos que están dispuestos y que hayan recibido la promesa del Padre. Entonces empieza el Espíritu Santo a dar restauración, y restauración en todas las áreas, en el área matrimonial, en el área personal, en el área económica, en el área familiar. En todas las áreas el Espíritu Santo nos quiere dar restauración. Por supuesto que no es fácil hablar de la restauración, porque todos hemos adquirido ciertas formas y ciertas justificaciones en nuestra propia vida, y al ver a otros caminando quizás en un nivel más bajo que el nuestro, pues a veces nos acomoda eso, sin saber que nosotros debemos de apegarnos al parámetro, porque el parámetro se llama Jesucristo. Él es el modelo de vida. Por eso nos dieron el Espíritu de Cristo, para que fuera un modelo de vida, y luego el Espíritu Santo también nos lo dieron para que nosotros podamos alcanzar ese modelo de vida. Esa sería la segunda promesa, la promesa del Espíritu, que es tu restauración y la mía. Y luego la última promesa que se va a cumplir antes de que seamos llevados al tribunal de Cristo es la promesa del Hijo. ¿Dónde está la promesa de tu venida? Según lo dice una de las cartas del apóstol Pedro. Esa es la promesa de Cristo. Y dice, el que tiene que venir, vendrá sin retraso. Dice aquí, pues tienen necesidad de perseverar para que, cumpliendo la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa que nosotros esperamos? La promesa de su venida. Pero de nada sirve estar esperando la promesa de su venida si no le damos al lugar al Espíritu Santo que cumpla su promesa de restauración, y también si no le pedimos al Padre que traiga sobre nosotros la promesa de Él, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Toda promesa en toda promesa se adquiere un compromiso. Así que el Padre está comprometido
con su iglesia para derramar su espíritu. El espíritu está comprometido en restaurar a la iglesia y el Hijo está comprometido en volver. Pero ¿quiénes se van a encontrar con él? Aquellos que no hayan menospreciado ni la promesa del Padre ni la promesa del Hijo. Aleluya. Bueno, continuemos. Entonces es necesario perseverar. Y dice el versículo 6 del capítulo, versículo 15, capítulo 6, versículo 15 de Hebreos, y así, por la perseverancia, Abraham alcanzó la realización de la promesa. Entonces quiere decir que la perseverancia nos va a llevar a nosotros precisamente a alcanzar la promesa. Si somos perseverantes, ¿cuál es la promesa? La promesa de su venida. Esa es la que nosotros estamos a. Y si Abraham alcanzó la promesa, entonces, y la Biblia dice en el Evangelio según San Juan que los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen. Entonces, si Abraham fue perseverante, fue paciente y pudo alcanzar y tuvo fe para poder alcanzar esa promesa, de la misma manera nosotros podemos alcanzar esa promesa sabiendo que tenemos la genética de Abraham para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Aleluya. Bueno, entonces, ahora quisiera mostrarle aquí, así rápidamente, a algunas promesas, sinónimos de perseverar. Sinónimos de la palabra perseverar. Veamos aquí algunos sinónimos, porque tenemos que ser perseverantes para alcanzar la promesa. Uno de ellos es persistir, es decir, en este tiempo que nos ha tocado vivir, el Señor te tiene en reposo en tu casa. Quizás a algunos pues les ha tocado trabajar por diferentes situaciones o por el tipo de trabajo que desarrollan o por necesidad también, y que Dios supla tus necesidades. Le pido al Señor con todo mi corazón que Él supla tus necesidades y que te guarde, porque si has tenido que trabajar por necesidad, has tenido que tener que trabajar por el tipo de trabajo que desarrolles o el tipo de profesión que tienes, pues que Dios tenga misericordia y que Dios te guarde y que no te contamines con ningún virus en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ser persistentes, tenemos que persistir, no desmayar, sigue adelante, esfuérzate. Insistir, entonces aquí es algo muy importante, persistir e insistir. Entonces nosotros tenemos que estar insistiendo. Recuérdate que la Biblia dice que la carne a la verdad es débil, pero el espíritu está animoso. Entonces tu carne, quizás si son 15 días, 2, 3 semanas, 4 semanas, no sé cuánto va a durar esto, porque eso depende de nuestras autoridades gubernamentales, pero el tiempo que dure, que tú estés enviándole un mensaje a tu alma, así como lo hacía David. No te turbes, alma mía, dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es decir, hay que ubicar el alma en su lugar correcto. Tu carne, que es carne, es alma, es como dijéramos, carne es igual a cuerpo más alma no restaurada. Esa es la carne. Entonces dile a tu carne, ministra tu carne y enséñale que debe de sujetarse. Luego también otro de los sinónimos es mantenerse. Es decir, mantente firme, mantente constante, no desmayes, porque el Señor, tu Dios, está pendiente de ti. Él no se duerme, Él nunca se duerme, el que te guarda a ti. Entonces tú mantente siempre vigilante y despierto. Perdurar. Ese es otro de los sinónimos, perdurar. Entonces quiere decir que ahora es cuando tú tienes que perdurar, tienes que mantenerte. No eres cristiano solamente cuando las cosas van bien. No eres cristiano, no. Una persona que ha nacido de nuevo ya no puede volver atrás, porque es como cuando tú deseas hacer tu huevito y vas y lo quiebras así, y cuando ya lo vas a poner en la sartén, ya tienes el aceite, margarina, qué sé yo, lo que le pongas ahí, cualquier tipo de estos ingredientes, y ya está saliendo, ya está cayendo al sartén. Tú decides que ya no se te quitó el hambre y ahora ya no quiero el huevo. Ahora, ¿cómo haces para volverlo a meter en el cascarón? Por eso fue que el Señor sacó a su pueblo de Israel, lo pasó por el Mar Rojo y luego cerró el Mar Rojo, porque si deja abierto el Mar Rojo, capaz que se regresa. Tú no te puedes regresar, tienes que perdurar. Y luego el quinto concepto, y estos son conceptos del diccionario de la Real Academia Española, son sinónimos, significa permanecer. Así que entonces perseverar igual a estos 5 conceptos. Hay muchos más, por supuesto, yo solo puse estos 5. Pero entonces perseverar igual a persistir, perseverar igual a insistir, perseverar igual a mantenerse, perseverar igual a perdurar y perseverar igual a permanecer.
Así que entonces yo le he puesto a este tema los que permanecen, ya cuando me quedan 3 minutos para los 50, pero como quiero predicar 1 hora hoy, entonces nos vamos a tomar, porque hoy pues vamos a tomarnos un tiempecito, ¿verdad? Ya si estuvimos prácticamente 3 días en inmersión total en ese retiro tan precioso, unos minutitos más no creo que te vayan a afectar. Así que entonces hay algunas cosas que nosotros nos deberíamos de preguntar con relación a esto de permanecer. Y en este momento quisiera entonces que nos hiciéramos estas preguntas. ¿Quiénes son los que permanecen, verdad? Pero veamos estos versículos y luego te voy a postrar esas preguntas. Porque este versículo lo estuvimos citando precisamente y que nos habla de la venida del Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Fíjese, esta versión dice vivos, en el original dice Zoe, por eso es que en otras versiones se traduce como vivientes, y esa es una estatura que la iglesia tiene que alcanzar. No es estar vivo físicamente solamente. Sí, habla de estar vivo físicamente, pero de estar vivo también espiritualmente. Entonces, aquí el primer requisito es alcanzar la estatura de vivientes, pero le digo, y que permanezcamos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es permanecer. Dice, hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá al cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y entonces nosotros, los que estemos vivos, otra vez, los que estemos vivos y que permanezcamos. Son 2 requisitos, los vivientes y que hayan permanecido. Los vivientes que hayan permanecido no es los que permanezcan vivos para su venida, no, son los vivientes, un requisito, y luego y que hayan permanecido. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Fíjese que cuando el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto lo perdón que estoy manchando tanto ahí, pero esto lo hemos enseñado en otra oportunidad. Nadie va a oír la voz de mando del Señor en la tierra. Nadie va a oír la voz de mando que se va a dar arriba si no oye la voz de mando abajo. Es decir, que el receptor que va a buscar la voz de mando son aquellos que reconocen autoridad. Número 2, nadie va a oír la voz del arcángel, porque hay un solo arcángel en la Biblia. No dice la voz de un arcángel, voz de arcángel. Y el único arcángel por nombre en la Biblia es Miguel. Y Miguel significa semejante a Dios. Eso quiere decir que el receptor que va a buscar la voz de arcángel aquí en la tierra son aquellos que son semejantes al Señor. Y luego la trompeta de Dios, cuando le vamos viendo la palabra trompeta en la Biblia, esa palabra significa mecer. Y eso lo que nos da a entender es adoración. Por eso es que el receptor que va a buscar la trompeta de Dios son los adoradores, y eso lo dice Juan capítulo 4, versículo 23, 24, si no estoy mal, que dice que el Señor anda buscando, el Padre anda buscando adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Ok, continuemos entonces, mis hermanos. Entonces, para permanecer en el Señor nos tenemos que hacer estas preguntas. Número 1, ¿cómo permanecer en el Señor? Es decir, ¿cómo debemos de permanecer? Número 2, ¿dónde debemos de permanecer? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer aquí. Número 3, ¿en quién debemos de permanecer? Número 4, ¿para qué debemos de permanecer? Y número 5, podrían haber otras preguntas, pero yo puse estas 5 por lo menos, que creo que abarcan bastante de este tema. Lo que debe de permanecer en nosotros. Entonces empecemos con la primera pregunta, ¿cómo permanecer en el Señor? Dios mío, aquí se me bajó un poquito el título, pero usted ahí me ayuda, ¿verdad? ¿Cómo permanecer entonces en el Señor? Entonces es necesario, hermano, que analicemos cómo vamos a permanecer. Vayamos aquí a la Escritura porque ya tenemos solamente unos minutitos y luego
pues terminamos. Mire lo que dice Hebreos 11:27, la versión Peshita. Por fe, está hablando de Moisés, abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque permaneció como viendo al invisible. Entonces, ahora, esto es maravilloso, hermano, porque ¿cómo nosotros podemos permanecer viendo al invisible? Pues lo dice la misma carta a los hebreos, y aquí en este mismo versículo nos da la clave. Por fe, es por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y luego dice la convicción de lo que no se ve. Hay algunas versiones que dicen la revelación de lo que no vemos. Entonces quiere decir que Moisés, al caminar por fe, él seguía al invisible. Pero recordémonos de una cosa, que ese invisible en un momento se le hizo visible a Moisés, porque la Biblia nos relata que Moisés vio al Señor cara a cara. Entonces, ahora de alguna manera hay incertidumbre en la humanidad por lo que está pasando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo? Inclusive se hacen comparaciones de otros países y se dice, ahí en las redes sociales sacan tanto eso, ¿verdad? Que dice, en tal día, en el día número tal, en Italia habían no sé cuántos contaminados. Y en Guatemala, en ese día número tal, hay tantos. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Pues lo que nos espera es que nosotros confiemos en el Señor, creamos en el Señor, porque nosotros no podemos ser comparados con otros países. Nosotros somos hijos de Dios y yo sé que Guatemala tiene una bendición extraordinaria de parte del Señor. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que nosotros nosotros no nos vamos a comparar. Ciertamente no tenemos los recursos que tienen los países desarrollados, pero tenemos un recurso mayor, y ese recurso mayor que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte, y eso nos da la seguridad, nos da la tranquilidad. Y por eso Moisés abandonó Egipto sin temor a la ira del rey. ¿Por qué abandonó? Porque permaneció. Esa palabra permaneció. ¿Pero cómo permaneció? Viendo al invisible. Entonces, quizás no tengas los recursos suficientes. Si esto se pudiera prolongar unos meses, quizás tú y yo no tengamos los recursos, pero algo tenemos que estar seguros, que Dios tiene misericordia de nosotros y que Dios cuida de nosotros. Dios es un buen padre y como padre nunca desampara a sus hijos. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Yo creo que tú y yo hemos pasado momentos de escasez, momentos de necesidad, y nos hemos dado cuenta que en esos momentos es cuando mejor hemos comido, es cuando mejor hemos estado materialmente, porque quizás no tenemos el recurso económico, pero nunca nos ha faltado la provisión, porque Dios es bueno. Entonces yo te quiero decir, ¿cómo vamos a permanecer? Porque, hermano, los que permanezcan son los que van a ser arrebatados. Pero ¿cómo vamos a permanecer? Caminando, viendo al invisible. Tal vez no vemos algo claro, pero estamos caminando por fe, porque ese invisible en un tiempo no muy lejano se nos va a manifestar cara a cara. Lo vamos a ver tal como Él es, hermano. Cuando Él se manifiesta en su parucía, vamos a poder ver la mano maravillosa del Señor. Así que no se desmaye tu corazón, que no se desaliente tu corazón. Hoy es el mejor momento para poder aumentar tu fe. Le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Pero recuérdate que la fe viene por el oír. Entonces, acabamos de tener un retiro donde hubo 25, 27 prédicas, creo que fueron en total, 27, 26 prédicas por ahí. Creo que hubo, hermano, para ser alimentado, y esas prédicas ahí están para que tú las puedas volver a oír. Además, te estamos ministrando constantemente la palabra del Señor, te estamos llevando un mensaje de constantemente a través de las redes sociales. El hecho que no nos reunamos físicamente no significa que la palabra de Dios está presa. No, la palabra correrá y será glorificada, y se cumplirá lo que dice la Escritura. Por lo menos en el libro de los Hechos 3 veces se menciona que la palabra del Señor se multiplicaba. Y yo creo que este es el tiempo de la multiplicación de la palabra. El Señor está haciendo que abunde el pan, que abunde el pan. Solo te recomiendo una cosa: no seamos como las multitudes que dejaron todo el pan tirado.
Y el Señor tuvo que enviar a sus discípulos a recoger todo aquel pan. ¿Por qué? Porque el Señor no multiplicó de más, sino que la gente menospreció el pan. Y eso podría pasar en este tiempo. Tú estás necesitado de congregarte, pero la palabra está llegando a tu corazón a pesar de que no estás físicamente en la iglesia. Pero esa palabra atesórala, esa palabra guárdala en tu corazón. Y hoy es el tiempo de poner en práctica esa palabra. Hoy es el momento de que nosotros nos tomemos de esa palabra y que no seamos oidores olvidadizos, sino que somos oidores y hacedores también de la palabra. Así que, pues, así como lo hizo Moisés, entonces, que por fe, entonces, y la fe viene por el oír, pues toda esa palabra que estás oyendo va a hacer que tu fe se aumente, va a hacer que tu fe vaya desarrollándose, va a hacer que tu fe vaya creciendo. Cuando llegue el momento que volvamos a reunirnos, tú vas a venir con una fe mayor que con la que dejaste de congregarte en un momento. Así que en el nombre del Señor te ministro esta palabra y declaro que el Señor hará cosas grandes contigo también. Aleluya. Veamos un par de pasajes más aquí, por favor. Mire lo que dice Apocalipsis 16:15. Miren, yo vengo como un ladrón. Qué benditos son aquellos que permanecen alertas. Qué benditos son aquellos que permanecen alertas y mantienen sus ropas limpias, se mantienen guardando la Torá, o sea, los mandamientos, para que no caminen desnudos y sean puestos a vergüenza pública. Aquí hay otra cosa importante, otra vez la palabra permanecer. ¿Cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a perseverar nosotros? Aquí dice, benditos son aquellos que permanecen alertas. Recuérdase de la mujer del Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo sé, hermano, que todas estas cosas en algún momento pueden producir cierto cansancio, aunque estás en tu casa, pero hay situaciones que producen cierto cansancio y pues el estar oyendo ciertas cosas y debes de cuidar lo que oyes, por supuesto, pero tú tienes que estar alerta, tú tienes que estar despierto, tú tienes que estar vigilante, tú no te puedes dormir, tú no te puedes dar el lujo de decir, ay, qué bueno que me dieron vacaciones, así como mucha gente que no ha tomado con responsabilidad las instrucciones que les han sido dadas y piensan que lo que les dieron fueron vacaciones y disponen irse a tal o cual lugar de vacaciones. No, este no es tiempo de vacacionar. Este es tiempo en el sentido físico para guardarnos en nuestra casa y en el sentido espiritual para poder reflexionar, meditar, para poder enmendar, para poder corregir, para poder enderezar muchas de las cosas que quizás se habían salido del control. Pero entonces es para estar alerta, está alerta, porque en cualquier momento Dios te puede hablar a través de un pasaje de la Escritura, Dios te puede hablar en un mensaje, Dios te puede hablar en un sueño, Dios te puede hablar de muchas maneras, Dios te puede hablar. Así que tú tienes que estar alerta. Y el estar alerta, porque como el orden de los factores hemos sido enseñados, si altera el producto, si estás alerta, vas a evitar que tus ropas se manchen. Entonces tus vestiduras, dice, benditos son aquellos que permanecen alerta y que mantienen sus ropas limpias. Mantén tu vestidura limpia. No permitas que, ay, como pues ahora estás en reposo, hay mucho ocio, voy a estar en la casa y te pones a hacer cosas o a ver cosas fuera de orden, hermano, en las redes sociales, en lugar de aprovechar para poder conectarte con el Señor, quizás te vas a conectar a algo indebido. Este es el peor tiempo para hacer este tipo de cosas. En ningún momento hay que pecar. Y eso, hermano, lo dice el apóstol Juan: hijitos, esto les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tienen. Pero este no es tiempo. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de meterte con Dios. Entonces, permanece alerta y mantén tus ropas limpias. No permitas que una vestidura, recuérdate que los que manchan sus vestiduras y no la limpian antes del arrebatamiento, antes que toquen la trompeta final, ¿dónde la van a ir a limpiar? A la tribulación, porque Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero tuvieron que ir a la gran tribulación para que ahí lavaran sus ropas. Así que en el nombre del Señor, permanece alerta y mantente también con tus ropas limpias, en el nombre de Jesús. Y quiero leerte un último pasaje de la Escritura, aquí en Primera de Pedro, capítulo 3,
versículo número 8. Aunque ganas me dan de seguir, realmente no tengo el menor deseo de terminar, pero por amor a los escogidos, hasta los mensajes serán acortados, dijo nuestro apóstol, ¿verdad? Versión lenguaje sencilla o Biblia lenguaje sencillo, 1 Pedro 3:8. En fin, todos ustedes deben de vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Ahora aquí entonces la exhortación es a permanecer unidos, a permanecer unidos. Ahora, ¿y no será que el Señor nos hizo volver a nuestra casa? Nos refugió en nuestra casa este tiempo de cuarentena con el propósito de que limemos algunas asperezas, quizás en el ir y venir, quizás en el trabajo, en ese diario de hacer de tantas cosas, de que sales a trabajar, de que esto, que regresas cansado, de que vas para ahí, tantas situaciones que quizás nuestra agenda estaba tan ocupada que se fueron creando ciertos problemillas ahí entre la familia. Ahora es tiempo que nos sentemos y que reflexionemos, meditemos, que limemos esas asperezas, que quitemos aquellos estorbos, aquellas cosas que impiden la armonía y la unidad en la familia. Quizás el Señor nos está haciendo regresar para que nosotros nos pongamos a cuentas, para que nos reconciliemos, para que pidamos perdón, para que enmendemos, para que hagamos las cosas que habíamos dejado de hacer. Bueno, tantas situaciones, y que de esta manera, porque ¿cómo puede manifestarse unidad en la iglesia si no hay unidad familiar? Y si la unidad familiar no viene a materializarse también en la iglesia, es una unidad temporal, porque al final la unidad tiene que llegar hasta la iglesia. La misma escritura nos dice a nosotros: mirad cuán bueno, Salmo 133, que es una de las gradas de los cánticos de ascenso gradual. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende hasta sobre la cabeza, llega a las barbas y luego hasta el borde de las vestiduras. Entonces creo que este es el momento en el que el Señor nos está exhortando y nos está pidiendo. Es tiempo de permanecer, y como hijos de Dios tenemos que permanecer. Ay. Hay tanto de lo que, bueno, pero mejor lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer una oración, amados hermanos. Gracias por su atención, pero déjenme sellar esta palabra. No se aparte en este momento de ahí donde nos está sintonizando, sea por redes sociales, por cualquier medio que nos esté sintonizando. Deje que le ministremos esta palabra. Es una palabra de exhortación, pero también de aliento y de fortaleza. Es tiempo de permanecer, no es tiempo de desmayar, no es tiempo de justificar nuestros actos, no es tiempo de decir: pues ahora voy a aprovechar ya que no voy a ir a leer. No, ahora es el momento cuando tú tienes que tomar nuevas fuerzas. La Biblia dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Hay momentos que quizás con todo el trajín que traías, aún dentro de la misma obra del Señor, te pudiste haber agotado, te pudiste haber cansado. Pero ahora viene el Señor y Él le da fuerzas al que no tiene ningún. Quizás tú te habías sentido débil, te habías sentido flaquear ya en los últimos días. Quizás estabas cumpliendo con tu privilegio solamente por cumplir. Ya no tenías fuerza, no tenías ánimo, no tenías entusiasmo, no tenías deseo, nada. Ya no tenías, pero el Señor le da fuerzas al que no tiene ninguna. Ahí cuando tú sientes que ya no puedes, el Señor puede multiplicar por 0. Tú estabas a 0 en tus fuerzas, te debilitaste, te cansaste, te agotaste, menguaste, sentías que tu fe se había desgastado. Pero ahora viene el Señor y viene a renovar tus fuerzas. Y yo, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios me ha delegado, bajo la autoridad de mi apóstol también, te vengo a ministrar esta palabra, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo. Adelante, persevera, no desmayes, no temas, el Señor está contigo. Él dijo claramente: no te dejaré
y no te desampararé. Como estuve con Moisés mi siervo, así estaré contigo. Recuerda, la perseverancia y el consuelo vienen de parte del Señor. Y al perseverar, necesitamos perseverar para alcanzar la promesa. Pero persevera en estas tres cosas, por lo menos que te ministramos. Persevera caminando, viendo al invisible. Tal vez no ves nada, tal vez no ves una respuesta a lo que tú has estado pidiendo. Sin embargo, tú camina viendo al invisible, y ese invisible a su tiempo suplirá toda necesidad, proveerá, te dará una respuesta a lo que tú has estado esperando. Hermano, confía que tu fe sea aumentada, que tu fe sea incrementada. Hermano, permanece alerta y con tus vestiduras limpias. No permitas que nada te duerma. Hermano, no seas como las 10 vírgenes, aquellas prudentes y aquellas insensatas, que al final todas se durmieron, y cuando despertaron fue porque se oyó un grito, un clamor que dijo: ahí viene el esposo. Ya venía casado y ellas se habían dormido. Y las prudentes, aunque entraron en calidad de invitadas, ya no llegaron a ser parte de la novia que se iba a casar. Así que permanece alerta, no te duermas, no permitas que el sueño espiritual venga a embargar tu corazón. No permitas que tu corazón se cargue de libertinaje, que se cargue de embriaguez, que se cargue de diferentes cosas, sino llénate del Señor, llénate cada día más y más del Señor, y permanece en unidad. La unidad es incómoda, no es fácil. La unidad no es algo que sea solamente estar juntos en un lugar, sino que, como dice la Escritura, estaban reunidos en un lugar, pero unánimes. Y la unanimidad significa un mismo sentir, un mismo pensar. Hermano, que podamos aprender. Quizás hasta tenías problemas con alguien en la iglesia, quizás tenías diferencias, y ahora el Señor te ha hecho refugiarte en tu casa para que veas en lo micro lo que vas a tener que ver en lo macro. Es decir, para que veas ahí con tus hijos, con tu cónyuge, esas diferencias y poder solventarlas, para luego poder venir delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy y ahora quiero poner a cuentas, quiero aprender la unidad también con mis hermanos, para que se pueda decir: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos. No desmayes, no te reposes, no te estanques, no te limites, no te detengas, no te justifiques, sino que ahora dile: Señor, ayúdame. Yo quiero perseverar hasta el fin, pero no hasta el fin del mundo, sino quiero perseverar hasta el fin de la era de la iglesia novia aquí en la tierra. En el momento que suene la final trompeta, Señor, yo sé que tú me vas a llevar. Ayúdame a ser perseverante como hijo de Abraham. Señor, quiero perseverar porque él perseveró y alcanzó la promesa. Yo también necesito perseverar, Señor, y hacer tu voluntad para que pueda alcanzar la promesa, porque yo sé que tú vienes sin retraso. Tú vienes, Señor, Dios mío, no tienes tu venida por tardanza. Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús, en tus manos. Señor, me deposito en tus manos, me pongo. Padre, gracias por aquellos que permanecieron, Señor, escuchando este mensaje. Te pido que tú les fortalezcas, que tú les levantes, que tú les ministres. El desanimado, Señor, que cobre nuevas fuerzas. Señor, el enfermo que sea sano. Señor, el que está caído que se levante en el nombre de Jesús. El que esté herido que sea vendado, Dios mío, por amor a tu nombre, Señor. Y permite, Señor del cielo, que cada uno de nosotros nos podamos levantar, que seamos restaurados plena y completamente, y que seamos de los que permanecen. Padre, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos y a tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión.
seguiremos hablando de este tema porque considero muy, muy importante que podamos hacerlo. Así que los vemos el día martes. No se olvide, martes 7:30 de la noche. Miércoles tenemos otra vez retiro, porque vamos a estar todos los miércoles de retiro, Ministerios Ebenecer. No se olvide, miércoles desde las 8 de la mañana, otra vez hasta las 9 de la noche. Y luego otra vez volvemos el día viernes aquí a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios se manifieste poderosamente en su vida. Amén y amén.